Grábenos, don David. En unos minutos nos vamos a enlazar con Daniel Marmolejo, productor y director del documental Guerra Híbrida. Ayer se estrenó el tercer capítulo de Guerra Híbrida, Toño, y caray, qué declaraciones, qué fuerte. No hay manera que Felipe Calderón pueda decir, después de ver la gente, no se le puede aceptar a Felipe Calderón, después de que el pueblo vea el tercer capítulo de Guerra Híbrida, que no sabía, que no tenía información contundente de la relación de Genaro García Luna con el narcotráfico. Hay declaraciones, y creo que son inéditas, y vaya, hay que quitarnos el sombrero con Daniel Marmolejo, que logra entrevistar al general Tomás Ángeles de Aguajare, perseguido en tiempos de Calderón, señalado de presuntamente haberle dictado el libro Los Señores del Narco a Anabel Hernández, cosa que ha desmentido tanto la autora como el general. Y el general, ayer me desvelé viendo el tercer capítulo de Guerra Híbrida y poco pude dormir de lo fuerte de sus declaraciones. Él sostiene, Toño, que él mismo le dijo a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narcotráfico, y que Felipe Calderón se lo pidió por escrito y se lo envió por escrito. Felipe Calderón no puede decir que no sabía de personas fidedignas, creíbles, que Genaro García Luna estaba metido hasta el cuello con el narcotráfico. Estamos hablando de un general del ejército, Tomás Ángeles de Aguajare, quien demuestra en esta entrevista que le concede para el tercer capítulo de Guerra Híbrida a Daniel Marmolejo un gran amor por México y un gran amor por su verdad. A ver ahora qué bolsa se pone en la cabeza para poder salir al público Felipe Calderón, y vamos a ver si con estas declaraciones tan fuertes ahora sí le cuadra a personajes como Leo Zuckerman, que decía en la entrevista con Calderón que no le cuadraba que Estados Unidos le estuviera fincando responsabilidades a Genaro García Luna. A ver si ahora sí Ciro Gómez Leiva hace las preguntas mínimas, decorosas, dignas de un periodista, cuando tienes a un general diciendo: yo se lo dije a Calderón y me pidió por escrito mis declaraciones y se las envié. Si el hecho de que un general del ejército estuviera a pregunta expresa de Felipe Calderón diciéndole lo que sabía, no fueron suficientes bases para investigar por parte de un presidente a su secretario de Seguridad Pública, pues no sé qué esperaba Felipe Calderón para animarse a investigar a su amigo, a su cómplice, Toño. Sí, Vicente, y qué interesante tener siempre la declaración, porque escucha esto, es público consentidor. Generalmente tenemos a periodistas de investigación que nos dan a conocer en sus textos, en sus columnas, en sus investigaciones per se, en sus reportajes, que entrevistaron a dicha fuente que no pueden nombrar, que hablaron con generales que no pueden decir su nombre, y estos generales les hablaron sobre el narco, sobre, la forma en la que el gobierno estaba inmiscuido con el narco. O a veces se cita directamente a los militares. El caso del legendario general Tomás Ángeles de Aguajare es muy sonado, se le cita constantemente. Pero hasta el momento no tengo yo recolección de una entrevista per se, que salga el general con nombre y apellido, con rostro, y que dé este tipo de declaraciones. Esta es verdaderamente una bomba que se da en la Guerra Híbrida 3, en esta serie de Guerra Híbrida. Qué barbaridad lo que estamos escuchando, y yo creo que no se equivoca, por ejemplo, un Epigmenio Ibarra al decir que Felipe Calderón debe estar muy, muy ocupado en estos momentos preparando su defensa. Creo que estas declaraciones incluso deberían de ser consideradas por la Fiscalía
ahí en Nueva York, en el caso de Genaro García Luna, porque tú lo viste, Vicente, lo vio el público consentidor. El primero fue Joaquín El Chapo Guzmán, en esa corte de Nueva York. Hoy está siendo juzgado Genaro García Luna en esa corte de Nueva York con el mismo juez. ¿Quién será el próximo después de estas declaraciones? ¿Será Felipe Calderón? ¿Le llegará ya la hora a Felipe Calderón de rendir cuentas? Mis fuentes, así como los grandes periodistas de México, nótese mi sarcasmo, mis fuentes me aseguran que el general Ángeles de Aguajare fue perseguido por haber sido el que dio los antecedentes de Genaro García Luna, y que el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, el general Galván, terminó precisamente al interior del ejército con los grupos de apoyo de Tomás Ángeles de Aguajare. ¿Por qué será? Déjeme, si me permite, le he pedido permiso a Daniel Marmolejo, quien ya nos está esperando para hablar con nosotros, le he pedido permiso de retomar estos minutitos, que son, creo yo, los más impresionantes que habíamos escuchado. Todo el capítulo de Guerra Híbrida, el tercer capítulo de Guerra, es más, los 3 capítulos de Guerra Híbrida son contundentes, pero estas declaraciones de Tomás Ángeles de Aguajare son lapidarias para las versiones del expresidente de México, Felipe Calderón. Preste atención a estos minutos, que son oro molido. Suéltelo, Ceci. La acusación, ¿no? A mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. En una entrevista reciente a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, afirmó que la información que teníamos refiriéndose al Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero provenía por parte de mexicanos. Eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El expresidente Calderón insiste en que no sabía nada. ¿A qué información tenía usted acceso, general? ¿Y cuáles son los personajes involucrados dentro de estos escenarios de verdadera corrupción? Daniel, muchos personajes, muy delicado. Yo creo que sería herir a México y yo no lo haría. Tú tocaste el tema del licenciado Calderón. Él, por conducto del secretario de la Defensa, me convocó a platicar con él el 9 de mayo de 2007. Si mal no recuerdo, yo tenía 40 minutos. Estuvimos casi 1 hora 20 minutos. Estaba él, el licenciado Juan Camilo y yo. Ahí él me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas, que creo que le interesaba más, era sobre García Luna. Le dije: señor presidente, le voy a decir mi verdad. Es mi verdad. No lo voy a engañar a usted, ni a mis jefes, a ninguno de mis jefes engaño, ni le digo mentiras, menos al presidente de la República, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde no lo llevé, se lo hice llegar a él. ¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el de narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie, a un lado de su escritorio, me refiero al presidente, al licenciado Calderón, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal, y a mi juicio qué debía hacerse. Él me escuchó. En las 2 ocasiones me escuchó
no hizo ningún comentario, ninguna réplica, escuchó simplemente. Y de acuerdo con la información que pudo entregarle al presidente Calderón, ¿a qué grupos de la delincuencia organizada estaría sirviendo Genaro García Luna? Fundamentalmente con el del Pacífico. Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea tontísima de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el gobierno federal, para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situación que estamos viviendo. Cantidad de grupúsculos que tienen los nombres que les da la gana, que siembran terror, que han perdido capacidad para importar y exportar droga y viven del secuestro, de la extorsión, pero sí nos causan terror. Ahí están las declaraciones, parte de las declaraciones del general Tomás Ángeles de Aguajare. Toño, ¿sabía o no sabía Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narcotráfico? Con nombre, con apellido, con un rostro que usted acaba de ver, un rostro de un general completamente legendario para los mexicanos. Ese general, Tomás Ángeles de Aguajare, se lo dice a usted en esta entrevista, usted, pueblo de México, que se lo advirtió a Felipe Calderón, que le dijo incluso que la estrategia estaba mal y que le dijo quién realmente era Genaro García Luna. Por supuesto que sabía, ya lo estamos escuchando de un general. ¡Qué barbaridad! Y tenemos a Felipe Calderón buscando un partido político, atacando a varias facciones políticas también, intentando inmiscuirse en muchas cosas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligro para México! Yo se lo voy a decir. El verdadero peligro para México es Felipe Calderón. No sé si tenga un poquito de dignidad Felipe Calderón para declarar o pronunciarse sobre las declaraciones del general Tomás Ángeles de Aguajare. Pero los que deberían de tener tantita madre deberían de ser los periodistas que se ponen de tapete cuando entrevistan a Felipe Calderón. Esos que le limpian la cara y casi le dicen lo que usted diga, su majestad.